¿Sabías que la universidad lleva anualmente un proceso de rendición de cuentas donde se da a conocer todas las acciones que se hacen en el año anterior? En este capítulo de Radio Humboldt los invitamos a que conozcan de las altas directivas que se hizo en el 2024. ¡Hey! ¿Qué suena? Humboldt, Radio Humboldt. Hola a todas las personas que se conectan en este capítulo de Radio Humboldt, un capítulo especial, es el capítulo de la rendición de cuentas 2024. En esta oportunidad estamos con el señor rector de nuestra institución, el doctor Diego Fernando Jaramillo López, quien a continuación, ahondará en unos temas importantes pues para toda la comunidad académica. Quisiéramos empezar preguntándole, rector, ¿qué se hace con los excedentes económicos que genera la universidad? Y estos cómo benefician a la comunidad educativa y al desarrollo institucional. Es una excelente pregunta, Sebastián, y el término es correcto. Son excedentes, no utilidades. ¿Por qué? Porque la universidad es una institución sin ánimo de lucro. Por lo tanto, aquí no se reparten utilidades ni dividendos a nadie. Los excedentes de cada año se aplican a la misma universidad. Y se aplican a la universidad, pues en muchos ámbitos, en inversión, en crecimiento de programas, en mejora de la investigación, en bienestar universitario, en fin, en todas las necesidades que son múltiples de la universidad. De manera que esos excedentes revierten a la universidad para la mejora constante de la misma. Importantísimo información que conozca toda la comunidad académica en cuanto a estos excedentes. En este mismo sentido, quisiéramos preguntarle cómo garantiza la universidad que sus decisiones estratégicas respondan efectivamente a las necesidades del entorno regional y de su comunidad educativa misma. Bien, la universidad a través de proyección social impacta a la sociedad. Impacta a la sociedad con muchas campañas, en muchos programas y de muchas maneras. Es una obligación de la universidad proyectarnos fuera, es decir, que seamos una universidad extramural, no intramural. De esa manera, a través, como ya lo dije, de la unidad de proyección social, hacemos lo que creemos conveniente para impactar la sociedad. En cuanto, digamos que a las personas que trabajan en la universidad, que estudian en la universidad, pues tenemos muchos programas. A través de bienestar universitario, por ejemplo, ofrecemos programas de salud mental, de salud física, deportes, capacitación, eventos, etc. Por ejemplo, nuestros jóvenes, a través de la internacionalización, hacen prácticas en muchos países diferentes al nuestro. Hacen también cursos a través de internacionalización. Por ejemplo, en este semestre tenemos más de 60 jóvenes que van a Europa y a otros países a hacer intercambios internacionales, pero también a su vez recibimos jóvenes, estudiantes y profesores de otras universidades de diferentes ciudades de Colombia y de diferentes ciudades del mundo. De manera pues que tenemos con esos excedentes y con los resultados de las matrículas muchos programas para beneficiar no solamente a nuestros estudiantes, sino a nuestros profesores y nuestros administrativos. Así es, dos partes importantes, la externa y la interna. También entonces preguntarle, señor rector, ¿quiénes participan en los órganos de dirección de la institución y cómo se garantiza la representación adecuada de los diferentes grupos de interés en estos? Muy interesante saber que la universidad tiene un sistema de administración democrático. En los órganos de administración, empecemos por el Consejo Superior, que es la máxima autoridad de la universidad, participan empresarios, porque esta es una universidad empresarial. Empresarios, participan representantes de los profesores, representantes de los estudiantes y representante de los egresados. Como pueden ustedes observar, estos tres últimos son por elección, una elección popular que se hace para el representante de los profesores, para el representante de los egresados y para el representante de los estudiantes.
De manera que en el principal órgano de administración están presentes los estudiantes, los profesores y, como ya les dije, los empresarios. En los consejos académicos lo mismo, allí también hay participación de empresarios, de profesores, de egresados y de estudiantes. De manera que vamos bajando en los diferentes niveles de la administración y siempre hay una representación democrática. Procesos democráticos en todos los niveles de la institución. En cuanto a este tema de la rendición de cuentas, quisiéramos preguntarle, rector, ¿qué mecanismos tiene la institución para rendir cuentas de manera transparente y oportuna a la sociedad y a la comunidad? Pues primero, manejando lo que usted acaba de expresar, que es una palabra que me parece fundamental cuando hablamos de rendición de cuentas, transparencia. Todos los resultados económicos, los balances, los informes financieros se deben rendir mensualmente al Consejo Superior. Pero además tenemos una revisoría fiscal que es externa y esa revisoría fiscal representa al Consejo Superior, no a la administración. Esa revisoría fiscal está permanentemente vigilando porque los recursos de la universidad se han manejado como deben ser adecuadamente. Y cada año hacemos precisamente la rendición de cuentas que es pública, rendición de cuentas que se hace para el Consejo Superior, para los estudiantes, para los administrativos y, en fin, para la sociedad en general. De manera que este es un proceso totalmente transparente y la información está abierta al público en general. Hablando de todas esas acciones que se hacen aquí en la institución, pues digamos, señor rector, sería bueno que nos contara cuál ha sido el mayor reto institucional en términos de gestión durante su liderazgo y qué estrategias se han implementado o qué estrategias ha implementado para afrontar estos retos. Usted me pregunta por el mayor reto. Yo diría que cuántos, muchos retos. Son muchos los retos que hemos tenido en este tiempo en la rectoría de la universidad. Por ejemplo, crecimiento. Crecimiento de la universidad porque la universidad inició, como empiezan todas ellas, con un solo programa y con muy pocos alumnos. Estábamos en la obligación de crecer en programas. Así se ha hecho. De ese programa con el que nació la universidad, en este momento solo en pregrado tenemos 11 programas. En posgrado ya tenemos aproximadamente unos 6 y vamos a tener más de 15 y ya muchos de ellos propios. Eso conlleva al crecimiento de estudiantes. Es una tarea, es un reto bastante complejo porque en Armenia, si no lo creamos, tenemos más de 10 universidades, de manera que los jóvenes tienen mucho donde escoger y nosotros hemos procurado porque sean estudiantes nuestros. ¿Cómo? Y este fue un reto fundamental, hacer que la universidad fuera una universidad con calidad, que nuestros jóvenes recibieran lo que se les promete, que nuestros jóvenes, una vez egresados, no tuviesen problemas para emplearse o para crear sus propias empresas. Calidad. Y con esa calidad hemos logrado precisamente que las estadísticas de empleabilidad, y cuando hablo de empleabilidad me estoy refiriendo a empleo o a creación de propias empresas, estemos por encima del 95%. Aclarando que ese 5 no necesariamente es que no estén empleados o no tengan empresa, sino que en el primer año de egresados, pues muchos jóvenes están o estudiando inglés o haciendo una pasantía o se van a otro país a estudiar o están haciendo un posgrado. De manera que este sí ha sido un enorme reto, ser una universidad de calidad. A fe de ello, en las pruebas ADEPRO en el año 2024, con esas pruebas nos catalogan como la mejor universidad del Quindío. Eso es prueba de que ha sido un gran reto de que lo que le ofrecemos, como ya lo dije a nuestros jóvenes, se los demos realmente, no solamente en el número de horas, no solamente en los créditos, en las materias, sino en la calidad de esa enseñanza. Por eso nosotros tenemos, por ejemplo, el sistema dual alemán y tenemos también un sistema que lo denominamos sistema constructivista, donde el joven es protagonista fundamental de la adquisición de ese conocimiento. Como le digo, son muchos los retos. Otro reto es obviamente sostener la universidad financieramente, así lo hemos logrado, y un gran reto, el campus universitario. Ya tenemos un lote, bello lote de más de 110.000 metros cuadrados,
estamos en los trámites para iniciar la primera etapa de este gran proyecto, de manera que esa sería una buena conclusión de un periodo de administración. Muchísimas gracias, señor rector. Yo creo que son datos y más que retos, yo creo que también son victorias que pues toda la comunidad debe conocer. Muchas gracias por haber estado aquí, señor rector. Seguimos con nuestros invitados en este capítulo de Radio Humboldt, pero pues queremos que sea nuestra invitada la que se presente para que todas las personas que nos están viendo la conozcan. Bueno, hola a todos, mi nombre es Adriana Gutiérrez Salazar y me desempeño como vicerrectora académica de la institución. Listo, vicerrectora, muchas gracias. Digamos que vamos a empezar a hacer unas preguntas para ahondar más en el tema y que pues todas las personas conozcan acerca de la rendición de cuentas y todo lo que se hace desde esta área. Entonces quisiéramos empezar preguntándole cuáles son los criterios fundamentales que utiliza la universidad para crear nuevos programas académicos. Ok, bueno, primero que todo, nosotros como una institución que está permanentemente vigilada por el Ministerio de Educación Nacional, pues tenemos que ser muy coherentes con las áreas de conocimiento que nosotros trabajamos y ofertamos en la institución, esa como una primera medida de análisis. Igualmente el tema de la pertinencia de los programas, un tema que es definitivo, donde se deben hacer estudios de mercado para determinar cuáles son las necesidades del medio, para así la academia dar respuesta a esas necesidades estructurando programas que sean justamente pertinentes y que ayuden a dar respuesta a las necesidades del medio. Asimismo, nosotros, por nuestra gran cercanía que tenemos con los empresarios y el gran relacionamiento que tenemos con lo externo, pues ese es un factor que nos ayuda a conocer justamente qué está pasando en el exterior, qué necesita nuestra ciudad, nuestra región, nuestro país, y nosotros pues ese es uno de los puntos que tenemos allí sobre la mesa para trabajar y estructurar programas coherentes con esas necesidades. Muchísimas gracias, vicerrectora. Son varios criterios y ítems importantes a tener en cuenta. Ahorita quisiéramos preguntarle sobre las acciones específicas que adelanta la institución, que adelanta la universidad, para abordar temas de equidad de género en el ámbito académico. Bueno, este tema, que es un tema muy importante, pues en nuestra universidad pienso que en todas las áreas se ve allí de manera muy importante esa equidad. Incluso pues tengo que reconocer que en nuestra institución, tanto en número de funcionarios, de docentes y de estudiantes, hay un número superior del género femenino. Sin embargo, esto no se ha dado porque haya algún lineamiento de carácter específico que nos lleve a ello. Esto se ha dado justamente porque, pues digamos que la población pues indica que el número de mujeres supera en muchas instancias el número de hombres. Sin embargo, nosotros como un principio institucional está la igualdad y es un principio que nosotros trabajamos de verdad en todas nuestras áreas, en el manejo que damos a nuestros procesos, donde tanto hombres como mujeres tengan una participación totalmente igualitaria, sin ningún sesgo. Además, porque la base de todo nuestro proceso está dado en un proceso de meritocracia. Entonces, esto no obedece al género, obedece justamente a las calidades que presentan las personas, sean de uno u otro género, para dar respuesta a las exigencias institucionales en los diferentes procesos. Principios importantes que tiene la institución entonces para ello. Vamos con nuestra siguiente pregunta y quisiéramos también preguntarle sobre de qué manera la universidad está capacitando a docentes y estudiantes en gestión sostenible y responsabilidad social. Esto teniendo en cuenta desafíos como la gestión del agua, la economía circular, la inclusión y la diversidad, el cambio climático y la gobernanza ética. Ok, bueno, allí primero que todo hay una cantidad de aspectos que cada uno pues tiene una profundidad importante. Nosotros como institución hemos venido haciendo un trabajo juicioso en diferentes de estas áreas que tú allí mencionas. Hemos venido trabajando con el tema medioambiental, de sostenibilidad. Tenemos incluso proyectos que soportan este ejercicio. Tenemos el proyecto EcoHumboldt, por ejemplo, que no solo tiene que ver con la capacitación, sino también con las medidas que a nivel institucional se toman para dar respuesta a estos temas y donde, por supuesto, la participación de nuestros estudiantes es determinante. Asimismo, se han abordado y se han analizado temas de carácter institucional
para dar respuesta a este tema, por ejemplo, del ahorro de agua, de cómo la universidad debe estar atento a la recolección de desechos, etcétera. Allí también, de manera muy importante y que corresponde mucho a lo académico, es el establecimiento de políticas en diferentes temas. Nosotros justamente este año hemos venido haciendo un trabajo supremamente juicioso con toda nuestra comunidad universitaria, donde participan también empresarios, personas de lo público, de lo privado, para estructurar nuestra política actualizada de responsabilidad social, que integra aspectos mucho más allá del quehacer diario de nuestra institución, sino que teleológicamente consigna allí el querer de la institución y cómo esto lleva a que se determine de una forma muy real el impacto que se genera en sociedad desde la academia, qué hacemos y cómo nosotros vamos a cambiar positivamente nuestro entorno como primera responsabilidad que tenemos. Entonces, digamos que son muchos aspectos en los que hemos venido trabajando, hemos venido adelantando acciones que nos llevan hoy pues ya a tener ciertas cifras y ciertos resultados del impacto de este ejercicio. Bueno, diferentes temas, pero creo que los abordamos todos. Ahorita quisiéramos preguntarle, vicerrectora, sobre cómo la universidad asegura la calidad de sus diferentes programas académicos. Bueno, nosotros empezamos desde hace muchos años y dado nuestro proceso de inicios en la modalidad dual, con todo un proceso de calidad, muy dado por el proceso con los alemanes. Empezamos trabajando en diferentes herramientas de planeación, de evaluación, el Balance Scorecard, el FQM. Sí, poco a poco fuimos migrando ya a otros temas de calidad, trabajamos en ISO, pero el Ministerio de Educación Nacional en nuestro país tiene determinados unos lineamientos que hoy llama aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior, y ese aseguramiento de la calidad pues nos ha llevado a cumplir con unos estándares, con unas líneas establecidas muy concretas, donde ha sido muy positivo esa capacitación y todo ese inicio nuestro en unas herramientas de manera, con un trabajo muy estricto, muy riguroso. Nos sirvió para que hoy en día nosotros tengamos un sistema de aseguramiento de la calidad riguroso, juicioso, que cubre todo nuestro quehacer, donde no es solo un ejercicio que se realice en la parte de la minucia, de tener formatos, de tener unos indicadores, sino que esto hace parte ya de nuestra cultura institucional, lo que se refleja en los resultados que nosotros obtenemos con nuestros estudiantes en las diferentes pruebas donde nos presentamos, pero también, por supuesto, con nuestros docentes y en todo nuestro quehacer, lo que lleva a que justamente seamos hoy reconocidos como una institución de calidad en el entorno académico, no solo regional, sino también nacional. Hablábamos ya entonces de unas acciones en cuanto a calidad, pero quisiéramos saber también entonces qué estrategias se han implementado para mejorar significativamente los temas de aprendizaje, de permanencia estudiantil y pues reducir la deserción de los estudiantes. Bueno, también temas supremamente importantes. Como una estrategia determinante que hoy se constituye en un diferencial muy importante para nuestra institución es nuestro modelo pedagógico, que apuesta directamente al tema del aprendizaje. Nuestro modelo definitivamente está estructurado bajo la corriente del constructivismo, pero con unas formas, unas herramientas, un modo que integra lo cognitivo disciplinar con todas esas competencias transversales que necesitamos que nuestros estudiantes desarrollen en el aula para que lleguen a ser esos profesionales integrales que nosotros queremos formar y que es además nuestra promesa de valor. Entonces allí hay un diferencial muy importante. De pronto en otro momento donde podamos tener más tiempos podríamos extendernos un poco en el modelo pedagógico, pero después de más de 12, 13 años de estar trabajando con el modelo, hoy te podemos decir que tenemos unos resultados muy importantes para el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Nuestros estudiantes son diferentes, nuestros estudiantes desde muy temprano los vemos no solo como estudiantes críticos, sino con unas competencias mucho más desarrolladas en el tema de análisis crítico, de lectoescritura, de trabajo en equipo, de resolución de problemas, etcétera, para nombrar solo algunos. Esa como una estrategia. Adicionalmente a esto, también como un diferencial institucional, nosotros estructuramos el CBU. Ese CBU es justamente una hechura propia cuando nosotros pensamos en las instancias, en la estructura que tiene cada uno de los programas en cada uno de sus ciclos. Nos encontramos entonces que hay un ciclo básico universitario, ese es el CBU, que hay un ciclo disciplinar, que hay un ciclo profesional. El ciclo básico universitario nosotros lo estructuramos para todos nuestros programas, es general a todos, tiene 29 créditos académicos donde nosotros agotamos allí esas competencias transversales o genéricas que evalúa el ICFES. Nosotros allí tenemos lectoescritura, razonamiento cuantitativo, ciudadanía, la cátedra Alexander von Humboldt, tenemos TICS, inglés, tenemos investigaciones. Y esto le da una base muy importante a nuestros estudiantes de entrada, lo que refuerza de una manera definitiva su aprendizaje. Eso para nombrarte solo como algunas estrategias de aprendizaje. Adicional a esto, los resultados de los proyectos de nuestros muchachos, los proyectos que fundamentalmente realizan en sus procesos de práctica. Recuerden que nosotros somos pioneros en el país en la modalidad dual. Y esa modalidad dual, al interior todos la conocemos, para quienes no la conocen, esa modalidad dual esencialmente habla de esa paralelidad didáctica donde el estudiante está la mitad de su periodo lectivo en el semestre en aula y la otra mitad en empresa, practicando lo que aprendió en el aula. Si hizo producción, me voy entonces a hacer la práctica de producción. Entonces, allí además de hacer esa práctica, debe presentar un proyecto para la empresa. Esto definitivamente es aprendizaje en contexto, el que desde la pedagogía siempre se quiere lograr. Es un aprendizaje totalmente significativo que tiene una incidencia fundamental para el desarrollo de ese estudiante. Entonces allí las estrategias, pues solo esas por nombrarte algunas de lo que hacemos. Y otro tema que lo hemos trabajado institucionalmente muy juiciosa y de manera integrada con el área de bienestar universitario es todo nuestro plan de apoyo y acompañamiento académico, donde nuestros estudiantes que presentan alguna deficiencia, que necesitan apoyo, que necesitan mayor acompañamiento, pues que académicamente estamos allí dispuestos a brindarlos, son identificados con unas pruebas que les realizamos desde su ingreso a la institución. Les brindamos ese apoyo, lo remitimos a lo académico, pero allí también si se identifican necesidades en la parte de psicología o en la parte de salud, pues también tenemos profesionales en estas áreas que los atienden y los acompañan en su proceso. Eso ha sido determinante para impactar en la deserción de nuestros muchachos, o sea, para retenerlos, para que no se vayan, para que terminen sus procesos. Eso, hablando un poco desde lo académico, desde bienestar, pero también hay otras medidas institucionales como el tema de créditos, de apoyos económicos, etcétera, que impactan en la retención de los estudiantes de una manera muy importante. Bastante interesante todo eso y como dice usted, Vice, pues habrá otro espacio donde podamos ahondar más en estos temas, pero por ahora pues digamos que estamos respondiendo a esto. A través de nuestras redes sociales oficiales, digamos que abrimos un espacio de preguntas para toda la comunidad académica y a través de este, digamos que nos llegó una pregunta direccionada a la Vicerrectoría Académica, donde quieren saber sobre el porqué de los cambios que se realizan en los planes de estudio, como es el caso del programa de Ingeniería Industrial. Ok, muy bien, mira, me parece muy pertinente la pregunta. Estos cambios no solo se realizan en el programa de ingeniería o en la facultad de ingenierías, estos son cambios que se dan en todos los programas porque es deber nuestro, o sea, y más que deber, una obligación, estar realizando la gestión y la actualización curricular permanente. Nosotros tenemos que estar haciendo un análisis permanente de tendencias, de lo que está pasando en el mundo, no solo con la educación, sino con las diferentes disciplinas. Tenemos que estar analizando justamente en esa primera pregunta que me hacía sobre la pertinencia, ¿cierto? ¿Qué profesionales en las diferentes áreas se están requiriendo para nosotros saber cómo le apostamos de manera determinante a esa formación?
y la forma primogénea, la más importante de hacerlo es justamente desde los planes de estudio. Entonces, primero, cuando se hacen esos análisis y se está haciendo esa gestión curricular de actualización, pues es allí donde se dice con qué asignaturas se debe seguir o cuáles se deben transformar, qué planes de estudios deben cambiar. Y nosotros tenemos diferentes momentos. Uno, en el primero, que es de pertinencia, cuando estamos estructurando por primera vez un programa. Pero de ahí en adelante viene toda la renovación de los registros calificados de nuestros programas. Recordemos que esa figura de registro calificado es como ese permiso, esa patente que le da a uno el ministerio y le dice, usted puede ofertar tal o X programa. Y eso lo da el ministerio después de que hemos hecho todo un trabajo muy arduo, muy juicioso para estructurar un programa X. Cuando llegamos a la renovación de ese registro unos años después, nosotros una de las tareas que estamos obligados a hacer es esa actualización curricular, analizar esos planes de estudio y los resultados que hemos tenido, con los que hemos venido trabajando, pero mirar cómo nos ponemos acorde con el medio, con las tendencias, con las necesidades, con los intereses institucionales, de ajustes, de flexibilidad, y eso nos lleva a que justamente se den cambios en los planes de estudio. Pero allí, de manera esencial, les quiero decir que pueden tener la tranquilidad que estos son ajustes que se hacen de una manera rigurosa, seria, de una manera muy estudiada, donde participan muchas personas, donde participan los profesores por supuesto, de cada uno de los programas, donde participa el medio externo, donde estamos analizando cuál es esa situación de pertinencia y oportunidad, donde se dan diferentes sesiones de los consejos curriculares académicos. ¿Para qué? Para llegar a tomar las mejores decisiones en la estructuración de esos planes de estudio. Pero es un proceso totalmente normal, es un proceso necesario y es un proceso que justamente también nos lleva a garantizar la calidad de nuestros programas. Así es, Vice, es un proceso, como dice usted, necesario e importante. Exacto. Muchas gracias, Vice, hasta aquí llegamos en esta sección contigo. Muchas gracias por su participación en este Radio Humboldt. No, muchas gracias a ustedes, y me parece que este es un espacio muy importante porque podemos contar un poco de lo que hacemos en cada una de las instancias universitarias, porque a veces los tiempos o a veces tanta tarea no nos permite estar comunicándonos con la comunidad y contándoles muchas cosas, que ese es el diario vivir, ¿no? Que hacemos todos los días por la calidad y el fortalecimiento de nuestra institución. Seguimos en este capítulo de Radio Humboldt. En estos momentos tenemos a otra de nuestras invitadas, a la vicerrectora, pero queremos, Vice, que sea usted la que se presente ante todas las personas que en este momento nos ven. Bueno, hola Sebastián, mi nombre es Gloria Inés Vélez Parra. Actualmente me desempeño como vicerrectora administrativa y financiera de nuestra institución. En este cargo ya llevo 6 años y en general en la institución más o menos 14 años, ocupando también otros cargos, tanto en la decanatura de la Facultad de Ciencias Administrativas como también en docencia. Vicerrectora, muchas gracias. Creo que por eso es que las siguientes preguntas están enfocadas hacia esta vicerrectoría. Entonces queremos iniciar preguntando de qué fuentes provienen principalmente los recursos económicos de nuestra universidad. Bueno, los recursos de nuestra institución provienen principalmente de las matrículas de pregrados. Sin embargo, ya desde hace unos años nosotros hemos tenido la oportunidad de diversificar un poco los recursos y más o menos el 75% de esos recursos son matrículas de pregrado y el 25% restante corresponde a otros ingresos muy importantes para nosotros y que tienen que ver con otras actividades de tipo misional, como por ejemplo investigación en el tema de extensión, con educación continua, con cursos a la medida, pero adicionalmente porque hemos tenido también unos contratos, unos convenios muy importantes a nivel local, regional y nacional. Por ejemplo, la caja de compensación de nuestra ciudad, pero también con diferentes ministerios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Minas, con Fontur hemos tenido también unos proyectos interesantes, entonces esto nos ha permitido a nosotros diversificar estos ingresos. Adicionalmente, el año anterior nosotros inauguramos una clínica veterinaria que también engrosa pues esas actividades que nosotros desarrollamos. Tenemos una tienda Humboldt donde se venden algunos elementos, hay unos ingresos también que corresponden a otras actividades
y tenemos unos proyectos importantes como por ejemplo el CIP, donde se ofrecen servicios psicológicos profesionales también a la comunidad. Información importante que pues toda la comunidad debe de conocer. En este sentido queremos preguntarle, vicerrectora, qué mecanismos específicos utiliza la universidad para garantizar la transparencia absoluta en el manejo de los recursos financieros que usted ahorita nombraba. Bueno, Sebastián, gracias a ese manejo transparente que se ha realizado en los recursos, la institución ha tenido unos muy buenos resultados, lo cual ha permitido una muy buena reinversión para poder fortalecer con calidad nuestras actividades. Es así como nosotros de manera anual elaboramos unos presupuestos desde el área de planeación. Esos presupuestos son aprobados por nuestro Consejo Superior y son monitoreados, ya que mensualmente nosotros presentamos informes a ese Consejo Superior, que es nuestro máximo órgano. Ese Consejo Superior está conformado por personas del sector empresarial, por el presidente de la Cámara de Comercio, tenemos un representante de estudiantes, un representante de docentes, un representante de egresados. Eso hace que la comunidad académica esté representada en ese Consejo Superior y por lo tanto se genera una mayor transparencia. Adicionalmente, nosotros debemos hacer reportes al Sistema Nacional de Información de Educación Superior, SNIES, donde se lleva toda la información sobre todos esos rubros importantes y sobre lo que nosotros hacemos con nuestros recursos. Nosotros hacemos reportes al DANE, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo, en fin, tenemos diferentes entidades y adicionalmente existen algunos mecanismos también internos, como es que son esos espacios para nosotros presentar informes, para hacer rendición de cuentas y para contarle a toda la comunidad académica cómo nosotros manejamos esos recursos. Además que eso es muy importante porque cada vez los recursos son más escasos y se requiere transparencia, pero también se requiere una racionalidad y eficiencia en ese uso. Importante eso que usted decía, estos espacios y estos formatos son importantes para que toda la comunidad académica conozca qué hay detrás de todo el tema financiero de nuestra institución. Así es, Sebastián. También en el marco del tema financiero, vicerrectora, pues quisiéramos preguntar cuáles son los criterios para la asignación de becas, de descuentos y la definición de los valores de la matrícula. Ok, bien. Allí hay dos preguntas muy interesantes. Primero, hay que tener en cuenta que nuestra institución tiene un portafolio amplio de beneficios para estudiantes. Y este portafolio está muy orientado a dos cosas. Primero, al acceso, facilitar el acceso a través de ciertos beneficios económicos para una población. Y segundo, para de alguna manera también facilitar esa permanencia y disminuir la deserción en nuestra institución, una deserción que es muy baja. Para ello nosotros tenemos diferentes criterios y le quiero comentar uno muy importante y es el tema de la calidad. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos unas becas para los mejores 3 promedios de los estudiantes por cada programa. Esa beca es una beca de excelencia y lo que nosotros queremos hacer es promover y premiar esa calidad. Nosotros tenemos becas para los mejores estudiantes de los colegios objetivos que tenemos nosotros como institución. Tenemos becas para el sector empresarial, 25% allí para el empresario que está en Cámara de Comercio, para su grupo familiar, su cónyuge e hijos. Nosotros tenemos también descuentos para afiliados en Cámara de Comercio, para la policía, para el ejército. Cuando, por ejemplo, ingresan 2 personas del mismo núcleo familiar a nuestra institución, también se hace un descuento. Víctimas de la violencia, tenemos un descuento también allí importante. Y también para grupos que quieren de las empresas llegar a nuestros pregrados, pero también a educación continua. Tenemos programas como Plan Referidos, donde nosotros también le damos un beneficio económico a aquella persona que refiere, sea estudiante, sea egresado o sea directivo, administrativo, docente. Tenemos descuentos para nuestros egresados e incluso para nuestros mismos estudiantes cuando quieren hacer cursos de educación continua. Es decir, hay una cantidad súper amplia. Son múltiples los descuentos, las becas. Muchísimos, muchísimos. Y la verdad es que fuera de eso nosotros también apoyamos ciertos programas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el programa de becas de la alcaldía
y tenemos una cantidad de estudiantes bien importante donde nosotros les hacemos un seguimiento. La alcaldía aporta parte de esa matrícula, nosotros aportamos el excedente. Tenemos estudiantes de bienestar familiar, de un programa muy interesante que ellos tienen, ellos pagan el 100%, pero nosotros les hacemos un seguimiento importante para evitar esa deserción y acompañarlos en sus procesos formativos. Ahora, en cuanto a cómo hacemos nosotros para definir derechos pecuniarios, resulta de que cuando un programa se va a lanzar por primera vez, ese programa requiere tener unos estudios de mercado. Y dentro de los estudios de mercado, pues por supuesto tenemos que hacer un análisis de cuáles son esos precios de programas similares en el entorno con instituciones que tengan características similares a la nuestra. Y adicionalmente debemos hacer un estudio de costos, cuánto nos cuesta a nosotros generar ese programa. Yo con lo que te voy a decir, bajo los estándares de calidad que nosotros definimos, y por eso allí podemos tener variaciones con otros, ¿cierto? Entonces, bajo las condiciones que nosotros establecemos ese programa, hacemos un análisis de precios y de acuerdo a eso definimos el precio de las matrículas que se reporta al Ministerio de Educación. Y hay algo importante, Sebastián, allí. Nosotros tenemos un compromiso con la sociedad y con quienes ingresan a nuestros programas y el ministerio nos dice, ustedes tienen que garantizar ser sostenibles, es decir, que esos precios cubran con esos costos. Cuando ya el programa existe, nosotros de manera anual hacemos un ajuste en esos derechos pecuniarios. Ese ajuste se hace con un porcentaje que nos da el mismo Ministerio de Educación y dice, es el IPC, es decir, el índice de precios al consumidor, entre el 1 de noviembre del año inmediatamente anterior y el 31 de octubre. Se toma ese IPC acumulado y se le aplica a los derechos pecuniarios, de tal manera de que en el mes de diciembre ya la comunidad académica tenga conocimiento sobre esos derechos pecuniarios que además son aprobados por el Consejo Superior. Recordemos que allí estamos representados por todos los entes que participan aquí en la comunidad académica. Ese es el proceso que nosotros seguimos. Bueno, vicerrectora, creo que profundizaste en un tema bastante bien y te me adelantaste a la siguiente pregunta, pero igual la voy a hacer pues por si quieres complementar, digamos que también es una pregunta que pueden tener muchos estudiantes y muchos integrantes de la comunidad y es ¿cuál es la razón para el cobro adicional de exámenes supletorios, de habilitaciones, de otros derechos pecuniarios y cómo estos cobros impactan la economía institucional? Bueno, esos costos están establecidos en los mismos derechos pecuniarios que nosotros debemos publicar, debemos hacer públicos. Ustedes los encuentran en nuestra página web, nosotros los reportamos de manera anual al ministerio, están allí y yo creo que todas las instituciones lo tienen y la razón fundamental allí es porque el hacer un examen supletorio, el hacer una habilitación genera un costo adicional. ¿Por qué? Mira, hay un tiempo de docente previo porque debe preparar una nueva actividad académica, ¿sí? Sea una práctica, sea un laboratorio o sea una evaluación escrita oral. Entonces hay un proceso de preparación, hay un tiempo que ese docente dedica para aplicar esa prueba y hay un tiempo que también tiene que dedicar para calificar y retroalimentar. Entonces, la institución le paga al docente, le cubre al docente el tiempo adicional que no corresponde a las horas que él ya tiene allí. Entonces, hay un costo adicional. Nosotros no tenemos excedentes por eso que estamos cobrando. ¿Cómo impacta las finanzas de la institución? No voy a decir que nos impacte y nos va a generar una gran cantidad de recursos porque no es eso lo que nosotros esperamos. Lo que sí hace es cubrir un costo adicional que de no cubrirlo sí nos podría afectar, sí nos podría generar un impacto negativo y posiblemente eso haría que tuviésemos que hacer un incremento en matrículas que no sería justo porque el valor de los supletorios o las habilitaciones lo deben asumir solamente aquellas personas que deben hacerlo y no todos en general. Entonces, esa es la razón fundamental, porque entiendo que cuando hablamos nosotros de dinero, cuando a nosotros nos tocan allí ese tema de bolsillo, se convierte en un tema muy sensible y no es que la institución diga ahora nosotros nos vamos a tener un lucro pues gigante con estos recursos. No, esto lo que hace es poder hacer el pago del costo adicional. Muchísimas gracias, vicerrectora. Creo que quedó
claro el tema pues de estos cobros adicionales. También quisiéramos preguntarle sobre cómo asegura la universidad el uso eficiente de sus recursos económicos y cuáles han sido las inversiones recientes más relevantes para el beneficio de la comunidad universitaria en general. Bueno, definitivamente nosotros cada vez tenemos que ser mucho más eficientes, mucho más racionales en el uso de los recursos, porque cada vez tenemos más exigencias y más demandas en todos los aspectos. Además, porque nosotros siempre estamos hablando de un tema de calidad y la calidad implica una constante inversión. Inversión en laboratorios, inversión en capacitación, inversión en desarrollo profesoral, entre muchos otros aspectos. Entonces, lo que nosotros hacemos es que cuando se está haciendo la programación y la preparación del presupuesto, primero tenemos que asegurar los recursos para la operación normal. Pero adicionalmente, nosotros tenemos una ruta que es nuestro plan de desarrollo institucional, donde estamos hablando cuáles son esos proyectos que nosotros tenemos y que vamos desarrollando al corto y al mediano plazo y que requieren inversiones importantes. Entonces, desde las áreas estamos revisando, estamos planeando y empezamos a ponerle números a eso. Entonces, si nosotros queremos llegar a algo, cuánto nosotros requerimos y empezamos a jugar, y yo te voy a decir de una manera muy responsable con ese tema, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque yo te decía anteriormente, nosotros debemos garantizar que seamos sostenibles y eso es una decisión de responsabilidad. Ahora, como ejemplos y parte de esa pregunta que me haces, tenemos inversiones importantes que tuvimos en 2024, clínica veterinaria. Fueron casi 600 millones de pesos que la institución invirtió en la clínica veterinaria, tanto en las adecuaciones locativas como en los muebles y en los equipos, porque tratamos de trabajar con equipos de alta tecnología. Hicimos unas adecuaciones importantes en los laboratorios que quedan ubicados en Alcázar, de Ciencias de la Salud y Ciencias Médicas, donde se organizó toda una clínica simulada y se hizo una reinversión en adecuaciones físicas, pero también en unas cámaras, sonido, video, de tal manera de que las prácticas de los muchachos allí en esa clínica simulada cada vez sean muchísimo más reales y que fortalezcan estos procesos. Nosotros hicimos una inversión importante también en el laboratorio de microbiología que queda ubicado en la sede ANOVA. En esta sede, que es la sede principal, nosotros aquí organizamos, adecuamos las salas de sistemas, se les organizó allí su infraestructura, su mobiliario, se cambiaron aires acondicionados y cada vez también hemos querido invertir más en el tema de los aires acondicionados en las aulas porque entendemos que es muy importante la comodidad de nuestros estudiantes, pero ustedes nos entenderán además que es un proceso, como les decía, responsable que hace que esa inversión la vamos haciendo poco a poco. El año pasado instalamos 4 aires acondicionados adicionales, se cambiaron salas de sistemas. Para este año también se vienen sorpresas. Este año ustedes ya han podido ver cómo hemos hecho algunas adecuaciones, por ejemplo, en la zona del patio contiguo a la cancha, a la cafetería y la cancha, que es un mirador muy bonito, un sitio muy agradable, un espacio que ustedes van a poder disfrutar, entre otros aspectos, porque de manera constante lo hacemos, posiblemente a veces no se percibe porque son espacios que no necesariamente todos son utilizados entonces por todas las personas. Entonces tenemos que constantemente estamos cambiando los equipos, estamos modernizando nuestros equipos, estamos cambiando el mobiliario. Son muchas sedes y tratamos en todas las sedes estar haciendo este tipo de inversiones. Inversiones responsables, como dice la vicerrectora. Sí. Vicerrectora, ya hasta aquí han llegado las preguntas que teníamos para usted. Le agradecemos por su tiempo, por estar acá y pues por toda la información relevante que le dio a todas las personas conectadas en este Radio Humboldt. Sebastián, muchísimas gracias y si tú me permites, además, yo quiero adicionar algo. Como lo he venido manifestando aquí a lo largo de la entrevista, nosotros tenemos unos recursos que trabajamos de manera eficiente, de manera racional, buscando poder enfocarlo de la manera adecuada y generar el mejor servicio. Esos recursos son de todos. Entonces la invitación es a que todos hagamos buen uso de todas nuestras instalaciones, tanto en la infraestructura física como de mobiliario, pero también de equipos. Que seamos muy cuidadosos en el momento de usarlo porque es para todos. Y no solamente en esto, sino también los recursos.
la energía, el agua, que cuidemos con el aseo y que aportemos para que nuestra institución cada vez sea muchísimo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrectora, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron en este capítulo de Radio Humboldt.